finalmente me enamoré de aquel chico y después de muchas profecías me casé con aquel chico, con el hijo del pastor de la iglesia, con el baterista. Tengo que hacer la salvedad o el paréntesis para decirle que no era un hombre malo, un hombre bueno, me amaba. La gente decía, ese hombre solamente tiene ojos para ti, él te ama, es un hombre bueno, pero tenía un problema que lamentablemente a los pocos meses de habernos casado, y voy a hacer el cuento largo corto porque quiero bendecirles con lo que ha sido mi vida. Cuando finalmente estamos ya tal vez algunos 3 meses de casado, comienza a desaparecerse de la casa. Y lo que rápido nosotras las mujeres pensamos es que bueno, pues tiene otra. Pero no tenía otra, tenía un problema lamentablemente de adicción a droga. Una producción discográfica que estaba sonando en las 4 esquinas, que donde quiera que yo me metía la gente me decía, estás pegada más que un chicle en la brea al mediodía. Y yo decía, wow, si la gente supiera lo que yo estoy viviendo hoy día. Casada, jovencita, sin tener un modelo en la casa, en mi crianza, en mi formación, casada después de tanta profecía, y estoy enfrentando esta situación. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo ahora? ¿Cómo hacemos? Ay, hermano, fue muy difícil para mí. Fueron momentos duros para mí, pero les garantizo que a pesar de, repito lo que dije hace un ratito, nunca dejé de cantarle al Señor, nunca dejé de adorar, aun cuando salía de algún compromiso de la iglesia y saliendo de ese compromiso me tenía que meter a los puntos de droga a buscar a aquella persona, porque hacía días que no aparecía. En mi ignorancia hacía eso. Si usted me pregunta hoy día, jamás en la vida volvería a hacer, pero en aquel momento, que era una niña que tal vez no estaba tan bien orientada, lamentablemente cometí aquel error. Hermanos, fueron años donde la gente me decía, no puedes tomar una decisión, porque si tomas una decisión se te cae el ministerio. Hasta que un día, uno de los líderes máximos del concilio donde yo estaba en aquel momento me dijo, tienes que hacer algo y es ya. Y eso a mí me dio como valor. Y yo fui a hablar con el pastor que estaba en ese momento en la iglesia y le dije, pastor, yo no sé qué hacer. Y el pastor muy sabiamente me dijo, hija, yo no te puedo decir que te divorcies, porque realmente yo creo en el matrimonio. Pero él me dice en aquel momento, yo no te puedo decir que te divorcies, porque si eso va en contra de la ética pastoral, ministerial, pero yo te puedo decir que si mañana en las primeras planas del periódico aparece una persona a la que yo le dije tienes que seguir ahí, y aparece que la mataron o que fue una víctima, otra más de las estadísticas, yo no me lo perdonaría, yo no podría con mi conciencia por haber dicho o dejado de decir. Él me dijo, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. En otras palabras, para el buen entendedor, con pocas palabras basta. Yo entendí su mensaje. Para mí era la segunda persona de autoridad que me decía más o menos lo mismo. Y tomé una decisión, iglesia, después de casi 10 años. Casi 10 años donde seguía cantando, seguía adorando, seguía yendo de iglesia en iglesia, fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico, y seguía hablándole a la iglesia. Por eso cuando yo te hablo de que hay un Dios que sana, que salva, que liberta, que restaura, que es el Dios proveedor, que es el Dios sanador, que es el libertador, cuando yo te lo digo porque yo lo he vivido, porque yo lo he experimentado. No fue porque alguien me lo contó o porque sencillamente me hablaron de alguna historia en la Biblia. No, yo te estoy hablando del Dios que realmente yo conocí, ese Dios de quien yo cantaba desde niña, pero que no había conocido. Aleluya. Estuve 7 años dentro de un desierto cuando decidí tomar la decisión. Lo intenté de todas las maneras.
maneras, iglesia, porque sí lo intenté. La última oportunidad que vi, nos fuimos a la Florida y allá tratamos de nuevamente hacer una vida nueva. Recuerdo que mientras tal vez muchos escuchaban nuestra música, y como dijo el pastor ahorita, que no hay cosa que a mí me bendiga más que escuchar lo que él dijo, que nuestra música en momentos fue clave en su vida. ¡Wow! Para mí esa es la mayor satisfacción como adoradora del Señor, como ministro del Señor. Que tal vez yo estaba pasando por un desierto, un momento difícil, pero nuestra música estaba bendiciendo a otro. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Aleluya. ¿Cómo nos vamos a callar? ¿Cómo nos vamos a rendir? ¿Cómo vamos a colgar los guantes? Si hay gente que necesita lo que Dios ha depositado en nosotros. Y yo me fui allá a la Florida, y en aquel momento, mientras la gente escuchaba mi música y muchos decían: la auricolona está pegada, qué bonito se escuchaba en muchos lugares, pero yo en aquella ciudad extraña para mí, donde me había mudado para tratar de dar una última oportunidad, entonces tenía que buscar los muebles que tiraban en la basura de otros y hacerlos y llevarlos a la casa. Yo toqué fondo, hermano. Cuando yo te hablo de provisión del cielo, yo sé de qué te estoy hablando, porque Dios es mi proveedor, porque Dios no me dejó. Y cuando aquel panorama, en aquel momento, yo le había dicho a la persona, nos vamos a mudar a la Florida, pero quiero que sepas algo: Dios tiene que ser la prioridad en tu vida, porque si Dios no es la prioridad en tu vida, lamentablemente nos podemos ir a Japón, pero en Japón vas a volver a caer, lamentablemente. Mi mamá decía que el mal no está en la frisa, el mal está en una. Y si la actitud tuya, te vas a donde quieras irte, pero sigues con la misma mentalidad y sigues con la misma actitud, lamentablemente no va a pasar absolutamente nada. Y precisamente, después de haber estado casi 10 años, de haber aguantado todo lo que aguanté, de haberme metido en los puntos de droga para después escuchar que la gente decía que Laura y Colón se metía a droga, decía: no invites a Laura y Colón a la iglesia, porque esa mujer, yo la vi en el punto de droga. Muchas cosas, lamentablemente. Y a pesar de, yo les puedo decir, iglesia, que después de haber aguantado todo eso, de haber esperado, de haber confiado en esa persona, para colmo, me fui infiel. Y regresé a Puerto Rico decidida totalmente a que se acabó. Regresé a Puerto Rico con $50 en mi cartera, como un niño de 3 años y medio, y la canción que canté, Te regalo mi amor, esa experiencia vivida, aunque no la escribí yo, la escribió Abraham. A enfrentar 7 años donde me quedé sola. Yo recuerdo que yo venía, pastor, venía de la Florida, y yo decía en el avión, con aquel dolor en mi corazón, yo decía: Señor, qué bueno que cuando llegue a Puerto Rico, por lo menos, Dios mío, voy a tener a fulano, mengana, sutana, que van a estar conmigo. Pero cuando yo llegué a Puerto Rico con aquellos $50 en mi cartera, un niño de 3 años y medio, ni fulano, ni sutana, ni mengana estaban presentes. Hay momentos, iglesia, donde nos quedamos solos. Hay momentos donde tenemos que tocar fondo. Hay momentos donde lamentablemente nos sentimos que estamos en un cuarto oscuro y que no hay ni siquiera un rayito de luz que nos arroje. Pero yo te puedo decir que en mi experiencia, hay momentos donde Dios lo que quiere es tener un tú a tú contigo, un tú a tú conmigo. Y hay momentos donde el Señor permite que nos quedemos solos, porque lo que quiere es que nosotros, la única dependencia que tengamos sea Él. Que podamos decir: ok, Señor, oye, se fueron mis amigos, los que yo entendía que eran mis amigos, pero ahí estás tú como el mejor amigo, como el amigo por excelencia. Oye, que tal vez entonces ya no tenemos en el banco lo que teníamos antes, porque perdimos 3 negocios. Todo lo perdimos casa, negocio, carro, lo perdimos todo.
Dios. Aleluya. 7 años donde experimenté la escasez, donde experimenté la soledad, donde experimenté la traición. Y hubo un silencio de Dios. No se escuchaba absolutamente nada. Nada. Y qué cosa irónica, que antes de ese silencio, antes de ese proceso en el cual yo estuve 7 años siendo procesada, escucha bien, me habían dado una palabra profética a una iglesia donde fui a cantar. Y me dijo un pastor que estaba invitado esa noche, me dijo: tomarás lápiz y papel, porque te daré letra y música para que me escribas canciones. Y yo dije, yes, porque mi hermano se llama Carlos Colón y ha escrito canciones que usted no tiene idea. Aguántame el piano un momento para decirle más o menos. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. ¿Se acuerdan de esa canción? Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Esa fue una de las canciones que escribió mi hermano Carlos Colón cuando tenía 18 años. Y yo decía, yo quiero escribir canciones para el Señor, y no me salía nada. Ni mi escuelita parte 2. Pero Dios dio una palabra, dilo conmigo, Dios habló. Dilo conmigo, Dios habló. Y cuando Dios habla se cumple. Lo difícil es que cuando Dios habló, nosotros rápido pensamos que es en el momento. Y cuando entonces el panorama se pone totalmente contrario a lo que Dios habló, entonces ahí es que realmente necesitamos demostrar de qué estamos hechos y a quién le hemos creído. Después de esa palabra profética fue que yo entré en el desierto, que ya les conté. ¿Cómo? 7 años ahí. Y no había respuestas para mí. Yo decía, Señor, ¿pero dónde estás? Les confieso que me molesté con el Señor. Y le reclamaba y le decía, si yo te he sido fiel, si yo me he guardado para ti, si desde niña te estoy cantando, ¿cómo es posible que tú permitas que me pase esto? ¿Alguien le habrá reclamado en algún momento al Señor? Sí. Llegó el momento de que pasaron los 7 años y la palabra que el Señor me había dado vino a cumplimiento. Tuvo que pasar el proceso para entonces, como les dije ahorita, el Salmo que dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, él oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo. Y ahí salió esta canción, que yo me voy a atrever a cantarla. Yo casi nunca la canto, pero la voy a cantar hoy. Ay, Dios mío, Padre, ayúdame, papá. Estoy afectada de la voz, pero en el nombre de Jesús, vamos allá. Se llama Soy Soberano. Así dice esta canción.